Estuve en una entrevista en la radio, a nivel nacional, aquí en España, y el cachondo del, del periodista se enteró que yo hablo de populismo empresarial y especialmente que pongo, y voy a entrecomillar, por favor, entiéndeme, a parir a todos estos cargos de felicidad en la empresa, ¿no? El Chief Happiness Officer y todo esto. Y acabamos también hablando un poquito sobre cómo motivarse, bueno, cómo motivar a otros, pero yo acabé hablando de cómo motivarse a uno mismo. Así que el episodio de hoy es una mezcla, de nuevo improvisado como debe ser, una mezcla entre cómo va esto del bienestar en la empresa. Si yo te recomiendo que en tu empresa tengas esta figura, ¿no? Más allá del responsable de personas, que es como se llama ahora el de recursos humanos, alguien que cuide el bienestar. Incluso ya no hablamos de esa figura, ¿no? Sino de si has de contratar a personas para trabajar el bienestar en la empresa, o si no, y cómo motivarse. De esto va este episodio. Nos vemos. Bueno, pues la historia es como te la cuento, ¿no? Yo, para poder encauzar esto de hoy, lo primero que tendría que decirte es que yo entiendo a las empresas, porque hay una gran desmotivación. Fíjate, hay una gran desmotivación en las empresas de los empleados, de los directivos, pero es que no solo es de los empleados y los directivos. Un empresario y un emprendedor, o sea, yo he visto, no sé, he visto, no, yo trabajo con empresarios y emprendedores absolutamente desmotivados. Se les ha quedado grande la empresa, no han podido equilibrar su vida y todo ese esfuerzo no se ha materializado en los resultados que buscan. Y no hablo solo de resultados económicos, sino en tener la empresa que soñaron cuando ellos decidieron crear una empresa. Así que lo primero que quiero que hablemos de esto para que vean, o sea, yo no soy muy partidario de hacer bandos. Los populistas empresariales, los que escriben cosas en LinkedIn y libros que se venden porque dicen lo que los empleados, que son más que los empleadores, ¿no? Son bastantes más que los empresarios, quieren oír. Pues a diferencia de estas personas, yo no quiero partir en dos bandos, el empleador y el empleado, el empresario y su equipo. No, yo creo que todos estamos en el mismo bando y esto es importante tenerlo claro. Por lo tanto, cuando hablamos de motivación, lo primero que quiero decirte es que todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco y todos sufrimos de desmotivación. Vamos a ir por partes. Teniendo en cuenta que la motivación es importante, teniendo en cuenta que la gente está muy quemada en el trabajo, me hace gracia porque están muy quemados los empleados, pero es que la gente no es consciente, creo yo, porque, o sea, no, se vive en una burbuja, ¿no? Realmente donde hay el famoso burnout, el famoso estar quemado, es en los empresarios. O sea, la inmensa mayoría de los empresarios están que no pueden, y más en entornos como el de España, que no es nada favorable al mundo empresario. Están que no pueden. O sea, que no pueden quiere decir que están acudiendo a psicólogos, psiquiatras, temas de salud por alimentación, salud por estrés. Están, pues como igual que veo que hablan de muchos empleados, exactamente igual. O sea, que de nuevo estamos en el mismo barco. Ha habido una época de gran renuncia. Sigue existiendo esa época, pero ya empezó hace unos años en Estados Unidos, que es empleados que abandonaban las empresas porque estaban quemados, básicamente. Pero también ha habido empresarios que han abandonado sus empresas porque estaban quemados. No son la mayoría, porque los que de verdad llevamos en la sangre el ser empresario, emprendedor, y hemos tocado fondo como no te puedes ni imaginar que puede tocar fondo un ser humano. De hecho, cuando yo había tocado fondo en alguna ocasión, no me refiero de dinero, me refiero de todo, o sea, fondo de todo, se me vino un pensamiento liviano por ahí de, ¿me pongo a trabajar para alguien? Pues igual que Dino se fue, amigo. O sea, yo antes me tiro de un puente. De hecho, hay empresarios que se tiran de un puente. ¿Estoy diciendo con esto que se tiene que tirar del puente a alguien antes que ir a trabajar para otro? Pues aquí vienen los ofendiditos. ¿Estás promoviendo el suicidio? Bandas subnormales. Bueno, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que yo haría. Bien, el caso
es que está claro que no es una cuestión de empleador o empleado. Es una cuestión de que tanto trabajar por cuenta ajena como montar tu empresa son pruebas de vida. ¿Qué quiere decir pruebas de vida? Que la vida nos pone varias pruebas. Si quieres te digo otra prueba, tus padres. ¿Quieres que te diga otra prueba? Tu pareja. Otra prueba de vida, tus hijos. Te podría seguir. Una enfermedad muy potente. Son pruebas de vida. Y estas pruebas de vida tienen como finalidad ayudarnos a que nos convirtamos en la persona que hemos venido a ser. O sea, desarrollo personal. Así que, en realidad, esto va de eso. No va de, venga, hay que ver cómo motivar a la gente. Hay que ver cómo liderar a la gente. Otro tema, ¿no? Distinto. Que hablaremos de liderazgo seguro en alguno de estos episodios. No, lo que hay que hacer es entender al ser humano y entender qué está pasando ahí. El problema de la motivación es que no comprendemos las necesidades profundas del ser humano. Porque si tú satisfaces tus necesidades, estás motivado. Sobre todo alguna en concreto. De las 8 necesidades, que de nuevo, si veis por algún vídeo, seguro que hablo de ellas, estas 8 necesidades, que no las he inventado yo, por cierto, son necesidades que he extraído de Abraham Maslow y su pirámide de necesidades, he extraído de Richard Barrett, en quien estoy certificado en sus 2 niveles como consultor en Cultural Transformation Tools, herramientas de transformación cultural, que evolucionó a Maslow, y al final también mi propia experiencia. Trabajando en estas casi 3 décadas que llevo trabajando con mi propia empresa, 24 años, trabajando con clientes muy diversos, me he dado cuenta de que al final hay unas necesidades comunes a todos ellos. Hablamos, por ejemplo, de la salud. Si estamos hablando de bienestar, tendremos que hablar de salud, que es una necesidad de todo ser humano. Antes de contarte las 8 necesidades, no sé si me acordaré, pues estoy improvisando esto, pero al menos 6 o 7 sí me sé, decirte que la clave está en que las necesidades que son comunes a todos los seres humanos del planeta Tierra, la diferencia es que unos son más conscientes de unas necesidades que de otras. Todos somos más conscientes de unas que de otras. Y como bien sabes, tu nivel de consciencia condiciona cómo vives. Cuáles son luego tus hábitos, tus actos, tus comportamientos y demás. Si yo sé que la salud es buena, pero nunca he tenido algo grave de salud y voy comiendo chucherías, hamburguesas y no me cuido, es no porque no necesite tener salud, sino porque no soy lo suficientemente consciente para cuidar mi salud, por ejemplo. Entonces estamos diciendo que una de ellas es la salud, la otra sentirse seguro, desde ámbito físico, que no me atraquen, que no me maten, que tener un techo para cobijarme, etcétera, pero también tener un salario o unos ingresos, más bien, que me permitan vivir. E incluso si estamos hablando de empresas, puede ser tener la seguridad de que estoy comprando un producto que me va a resolver lo que yo quiero. La seguridad de lo que sea, de que ese producto me resuelve lo que yo quiero, o esta empresa, ¿no? Me va a ayudar. Tenemos también la necesidad de sentir que pertenecemos a una tribu, a una comunidad. Esto está en nuestros genes, por un tema de supervivencia. De ahí nacieron las tribus, ¿no? Primero la familia, el clan, la tribu, y bueno, ahora ya estamos en sociedades, en ciudades, en barrios, bueno, o en comunidades, ¿no? A través de Internet estamos en comunidades. La empresa es una comunidad. Entonces ese sentido de pertenencia, de nuevo, es otra necesidad. El sentirse útil a los demás, esta ya me empieza a gustar. Y vamos a hablar de ella para hablar de la motivación. Porque esto ya está arriba de la pirámide de Maslow y de la doble pirámide de Barrett. El empezar a pasar del yo al nosotros. Del yo al nosotros. Tenemos más necesidades, por ejemplo, crecer. Dicen, bueno, hay gente que se conforma con... Sí, se conforma porque no ha descubierto que en realidad el ser humano ha venido para evolucionar. Todos los seres humanos. Y por lo tanto ese crecimiento no lo tiene activado, no está en su radar, ¿no? Pero todos hemos venido para
ir evolucionando y ser nuestra mejor versión cada vez, ¿no? Ir puliéndonos, ir mejorando, ir aprendiendo cosas, ir siendo mejor padre, mejor esposo, mejor empleado, o mejor jefe, o mejor jugador de baloncesto, lo que sea. Hemos venido a evolucionar y crecer. Luego hay otra necesidad que me parece muy interesante. Bueno, hay otra que es el reconocimiento, que se me había pasado. Queremos ser reconocidos. Ya te estoy dando más pistas para tener un equipo o incluso una comunidad con tus clientes a los que reconozcas y por lo tanto se generen vínculos mucho más potentes, ¿no? Después de esto tenemos dos más que he añadido yo, que no las dijo Barrett, pero ni Maslow, pero que creo que son además que han salido muy potentes, ¿no? Ahora en esta época, en esta era, que son la libertad de dos maneras. Bueno, una sí la dijo Maslow, que es la libertad de expresar tu autenticidad, la libertad creativa, la creatividad. Tengo alguno de los vídeos por aquí que hablo de ella. Te invito a que lo veas. Qué importante, ¿no? En las empresas no estamos queriendo enmarcar mucho cómo hay que hablar, cómo hay que expresar, cómo hay que innovar, cómo está demasiado acotado y no permitimos a las personas ser y mostrar su autenticidad y su creatividad. Y esos son los motivos de baja motivación del empleado, si hablamos de motivarnos, ¿no? Pero también, vuelvo a insistir, motivación del empresario, que por algún motivo decide no ser auténtico y no mostrarse como es porque tiene un rol de empresario que implica ser y comportarse de una manera, absolutamente distinta a como lo hace con sus amigos. Y ahí tenemos uno de los grandes puntos de falta de motivación y a su vez una solución para aumentar la motivación, que es ser y mostrarte auténtico. Es decir, que no tengas que desgastarte energéticamente tu energía poniéndote caretas para ir a trabajar y quitándotelas cuando vuelves a casa. Recuerda que este es uno de los principios del movimiento Honest Strategy. De los 3 principios, uno, sin duda, es la autenticidad. A través de la expresión de lo que somos, a través de la creatividad, etc. Y la otra libertad es la libertad de espacio y tiempo, porque en los tiempos que corren, las tecnologías y las nuevas maneras de trabajar sí permiten, a diferencia de hace cientos de años, poder trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Tenemos, por ejemplo, la comunicación asíncrona, es decir, yo te puedo dejar algo, bueno, lo más sencillo es un WhatsApp, ¿no? Te puedo dejar un audio en un WhatsApp para que lo escuches cuando tú quieras, ¿no? Pero podemos ir más allá. Yo te puedo dejar una formación que no te la voy a dar en vivo, sino que la puedes ir consumiendo a tu ritmo, es decir, cuando quieras, ¿no? Entonces estamos hablando de dónde quieras, cuando quieras. Esta libertad, esto sí que no es de Maslow ni de la sociedad griega, esto sí que es una necesidad más propia del ser humano moderno, ¿no? Bueno, pues con todas estas 8 necesidades, tenemos algunas que ayudan más a motivarnos. Y antes de seguir, y vamos a ver cuáles son, tengo que decir una cosa muy importante. Hay que partir de que nadie debe motivar a nadie. Porque la motivación más potente, es verdad que podemos inspirar y motivar, o sea, de hecho se puede motivar, una persona puede motivar a otra, pero esa motivación es como la espuma que sube rápido y luego va bajando rápido, ¿no? Es una motivación que perdura menos y sobre todo si el motivador no está delante o motivando cada X tiempo, se desaparece. Qué bonito sería, que es como trabajo yo, dar herramientas a las personas para que se automotiven cuando necesiten motivación. Qué bonito sería, ¿no? Pues esa es la clave. Vamos a ver cómo conseguir esto. Una de las... No sé si dije, creo que se me ha olvidado, ¿no? De las 8 necesidades, creo que hay una que es sentirse útil a los demás, que no la he dicho, y resulta que es la más importante para motivarnos. También la autorrealización, de la que hablaba Maslow, o los últimos niveles de Barrett, hablaba de esto. Salir del yo para ayudar a los demás. Bueno, pues este es uno de los principales motivos de motivación, de las principales maneras de motivarse.
Está demostrado que las personas nos sentimos especialmente bien cuando ayudamos a los demás, porque eso nos genera felicidad y no placer, que es distinto, absolutamente distinto. Yo puedo fumarme un cigarrillo porque tengo un mono de fumar cigarrillo, me meto la nicotina, me entra un subidón, dopamina, tal, placer, pero no me da felicidad. Eso es diferente. La felicidad es un estado interno y tiene que ver más con la paz, la satisfacción propia, no el placer, que es distinto, ¿no? Entonces, yo creo que esta motivación a través de encontrar un propósito de ayuda a los demás, que no tiene por qué ser algo ni siquiera elevado, ni siquiera ético. No, salvar a las ballenas, salvemos a los bosques de no sé... No, es que no. El hambre en el mundo tiene que ser sencillamente, fíjate, tú que tienes una empresa o trabajas en ella, tiene que ser sencillamente que cada empleado, cada persona que estéis allí, tengáis muy claro el beneficio que estáis dando al cliente. Y que cuando haya momentos de súper bajón, de no tener energía, de no tener motivación, porque estáis trabajando duro y no estáis viendo resultados, y me da igual, porque lo que estamos haciendo está ayudando a mucha gente. Entonces, lo único que está ocurriendo es que tenemos que estar más atentos para ver cómo hacerlo mejor y además, pues a lo mejor todavía no hemos recogido todo lo que estamos sembrando. Ya recogeremos, pero de entrada estamos dando. Y estamos dando para ayudar a alguien, a quien sea. Y da igual. Formación en inglés, no sé, tengo clientes que son sector inmobiliario, sector seguros. Estamos dando tranquilidad con los seguros a la gente, con honestidad. Son seguros que son, no sé, estamos en inglés, estamos ayudando a que la gente se pueda expresar, obtener mejores empleos o poder viajar por el mundo, que es la... Yo tengo unos amigos que no viajan porque les da vergüenza, porque no hablan inglés. Entonces solo viajan fuera que si vamos nosotros, ¿no? Joder, qué bonito sería que pudieran ser libres y viajar por el mundo, que les encanta viajar, tienen dinero y tiempo, pero no tienen el inglés. Entonces, cuando tú conectas con tu propósito hacia el otro, no tu propósito de quiero ganar mucho dinero. Esa es la consecuencia. Esto lo hablaba también en el programa de radio, en el cual ha venido un poco esta reflexión de hoy, ¿no? Me decía además el entrevistador, el periodista me decía, bueno, decía el no sé quién de General Motors que las empresas están para ganar dinero, nosotros ganamos dinero vendiendo coches. Y yo le decía, eso es un error. Si tú pones el foco en el dinero no viene. Tu foco ha de ser en aportar valor a alguien que es para el que creaste un negocio. Yo creo un negocio para que los niños aprendan inglés, pues para esos. Ese es mi centro, donde yo pongo la atención cada día. Me levanto por la mañana pensando en esos niños, joder, qué bien, qué futuro les estoy dando, que están aprendiendo, están realmente aprendiendo inglés, ¿no? Por ejemplo, mi hijo que va a una prestigiosa academia de inglés y o sea, que sabe muchísimo más inglés que yo. Bueno, muchísimo no, pero sabe bastante más inglés que yo, con 10 años, porque desde los 3 o 4 estuvo, desde los 3, en esta academia. Qué bonito conectar con ese propósito. Entonces, el gran problema de las empresas es que, y sobre todo grandes, y sobre todo las áreas que no están en contacto directo con el cliente, es que ya no saben para qué están ahí. No saben para qué se levantan cada mañana. Y fíjate que digo para qué y no por qué. Otro día también hablaré de esto, porque es una gran diferencia. Entonces no saben para qué están. Pero cuando tú conectas con para qué estás ahí, ya tienes un motivo más, motivación, un motivo más para levantarte por la mañana con otro ánimo y otra energía, ¿no? Por lo tanto, ya un poco por ir resumiendo, una de las claves para la automotivación, motivación intrínseca, que es la única que no me interesa, porque es la que va con uno mismo y no depende de un tercero, de otra persona para que me motive, una de ellas es el tener un propósito centrado en los demás. Fíjate que hemos dicho dos. Bueno, pues básicamente con estas dos ya tienes de sobra. O sea, son los dos principales motivos. Fíjate que son dos de los tres principios del movimiento Honest Strategy. El primero, la autenticidad como mejor estrategia para la vida y para la empresa, expresada a través de la creatividad. Dos, tener un propósito, pero no cualquiera, un propósito que no sea
ser el número uno, el líder de no sé dónde, ganar mucho dinero, que eso, claro que es un objetivo, pero no un propósito. Es diferente. Tu propósito, lo que te mueve cada mañana, el para qué existe tu empresa, que esté centrado en aquel para el cual se ha creado, en aquel usuario. Y solo con esto ya tienes herramientas de sobra para motivarte. Fíjate, estábamos hablando de motivación, pero también estábamos hablando de bienestar y en esta entrevista, ¿no?, en la radio, me hablaba de qué opinaba del Chief Happiness Officer, ¿no? Es verdad que se llama, ¿no? El sheriff el responsable de felicidad en la empresa. Se están haciendo las empresas mucha formación en soft skills, pero sobre todo también se están haciendo team buildings, retiros, actividades extraescolares, entre comillas, como el yoga, bienestar, aromaterapia, bueno, un montón de cosas. Voy a dar mi opinión sobre esto. A ver, yo opino que esto es infantilizar a las personas. Esto es un poco lo que dije en la radio, ¿no? Por eso discrepo de los populistas empresariales que lo que quieren es que se convierta en una especie de Disneylandia las empresas, ¿no? Yo creo que las personas tienen que tener las herramientas para automotivarse, que además de las dos que te he dicho, tiene que ser que la empresa tenga mucha claridad sobre cuál es el cargo, el puesto, la responsabilidad y las competencias de cada persona en cada área, que las empresas han de tener una comunicación fluida, transparente, clara, etcétera, etcétera, honesta, y así podría seguir con un montón de cosas. Y al final, ¿sabes de qué estoy hablando? De que las empresas y las personas que las dirigen deberían de dejar de tratar como niños o de manera infantil a sus empleados y tratarles como adultos. Por ejemplo, con estas conversaciones de adulto, con esta transparencia, esta claridad meridiana en qué se espera de esta persona, en expectativas, en definición del puesto, tantas y tantas cosas. Tantas cosas que no abundan en las empresas. No abundan para nada, ¿no? Entonces, solo haciendo bien esto, que no quiere decir ni más ni menos que siendo adulto y tratando como adulto al otro, tenemos ya la felicidad en la empresa, amigo. Tenemos la felicidad en la empresa. Claro, yo estaba pensando en cosas que van más profundas, ¿no? Por ejemplo, que también lo comenté en la radio, ¿eh? O sea, me alegra que haya radios que quieran escuchar este tipo de mensajes, ¿no? Fíjate, todo esto parte de lo siguiente. Cuando somos niños, nos van condicionando nuestros padres, la sociedad, el colegio, los maestros, los amigos. Todo nos condiciona porque venimos, como podemos decir, como medio limpios, ¿no? Con un programa como un sistema operativo básico para poder funcionar. Oye, tengo hambre, lloro. Bueno, ese tipo de cositas. Entonces vamos subsistiendo. Es nuestro ego quien pilota todo y nos ayuda a sobrevivir. Pero claro, llega una época de la vida, que es la adolescencia, donde incluso fisiológicamente dejamos de oír a nuestros padres. No le oímos bien. O sea, esto es verdad, es ciencia, no es metafórico, es real. O sea, pierden. O sea, el tono del padre y de la madre es como que lo van anulando y les oyen menos. Los que tengáis hijos, os estaréis partiendo porque diréis, pues ahora entiendo por qué no me escucha. Pero es que tiene que ser así. ¿Te has planteado por qué eso es así? Eso es así porque tú has conformado, queriendo o sin querer, a una persona a tu imagen y semejanza o a la manera que tú hayas querido, ¿no? Y esta persona tiene un trabajo que hacer en la adolescencia que es desprogramarse de todo eso. Escuchar otras cosas allí fuera que discrepen con lo que tú le has enseñado, tú, la escuela, la sociedad y demás, para configurar su propio programa. Su propio programa mental. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que no nos enseñan a eso. No nos enseñan a eso y por lo tanto tenemos adultos inmaduros. No sé decirte cuántos, pero el 90% de las personas adultas no han crecido. O mejor dicho, no han madurado. No han hecho ese trabajo. Y por lo tanto tienen un sistema de creencias que no se han cuestionado prácticamente nunca o nunca y dan por válido. Es decir, esta es mi verdad,
que es la verdad absoluta, claro, es el mundo. No sé, por ejemplo, y por cierto, ese tipo de personas son las que encajan sobre todo en el sistema, pero también puede haber algún antisistema, ¿no? Al final son personas que nunca se han cuestionado, por ejemplo, ni las ideologías políticas o cómo debe ser la vida, ¿no? Pues la mejor manera de hacer carrera profesional es ir a una gran corporación. Una gran empresa de refrescos o de comunicaciones que todos conozcamos y ir escalando hasta ser uno de los grandes directivos. Eso es lo mejor. ¿No? O formarme en la universidad y luego hacer 2 másters en escuelas de negocio tope de gama. Y la gente no se cuestiona si eso es lo más adecuado, ni lo que más calidad da. O te podría poner muchas cosas, no me quiero liar. O solo leyendo libros se adquiere un altísimo conocimiento. Mentira, como todo lo anterior que te he dicho, depende. Pero las personas no se cuestionan ese programa que tienen. Y al final tenemos adultos inmaduros que montan empresas, que dirigen empresas o que trabajan en empresas. Y ahí tenemos ya el lío montado. Entonces, un adulto inmaduro que no ha asumido la responsabilidad de su vida y que sigue jugando al triángulo dramático, ¿no?, de víctima, salvador o verdugo, donde en algún momento va de víctima, mi jefe me trata mal o el mercado está muy mal, hay una crisis y claro, es normal que no nos vaya bien, ¿eh? O va de verdugo, cuando va persiguiendo a sus empleados para que hagan lo que le gustaría que le hiciera, pero no desde el liderazgo, sino desde la persecución, por ejemplo. O va de salvador, salvando a un compañero de un cliente de estos que llaman ellos tóxico, o de un jefe tóxico, yo voy a salvarle. Y entran en un juego emocional infantil, impropio de una persona adulta. Entonces luego tenemos montado todo el guirigay que se monta en las empresas, que básicamente viene de aquí y de 2 cosas más. Y te cuento esto porque el bienestar de la empresa vuelve a ser otra actitud inmadura de gente que infantiliza. Tú has de amarte a ti mismo por delante de cualquier cosa. Ya sé que el comunismo y toda esta bazofia y el socialismo nos están vendiendo otra cosa desde hace mucho tiempo. Algunos hasta nos llegaron a engañar. Pero no. Lo primero eres tú. La primera persona a la que has de amar en este mundo eres tú. La primera persona que se tiene que aceptar a sí misma eres tú. Es parte del proceso de crecimiento de un niño a adulto. Aprender a amarse. Y cuando tú ya tienes todo esto bien armado, tú puedes luego ir a una empresa, a trabajar, a dirigir equipos, a lo que quieras. Y por supuesto, tú te proporcionas tu bienestar, porque sabes poner límites, sabes comunicarte asertivamente, no te tomas como personal las cosas, sabes asumir responsabilidades. Mira, tengo un cliente que me ha pedido una cosa y la hice, y ya con esto termino un poco el episodio, ¿verdad? Tiene un conflicto con uno de sus directivos y me pidió que yo hablara con él. Pero claro, yo lo que estaba viendo es que tendríamos que trabajar, no hablar yo con él, sino que esa persona aprendiera a hablar con él. Y como no había aprendido hasta entonces, pues que yo estuviera delante como facilitador de esas conversaciones y que les ayudara a que aprendieran a comunicarse, ¿no? Por cierto, si te interesa mucho esto que te estoy diciendo, y por qué las cosas hay que hacerlas así para poder aprender, tengo un vídeo que habla por qué las formaciones en soft skills no funcionan, ¿vale? Búscatelo por ahí, que es súper interesante. Vale, pues en lugar de hacer eso, yo entré al juego de esta persona, que es víctima, salvador, verdugo. Iba de víctima el jefe y me pide a mí que vaya a salvarle, yendo a hablar con el otro, en lugar de como adulto afrontar una conversación incómoda con alguien al lado, que soy yo, que le puede ayudar a gestionarla, ¿no? Y a aprender también de cómo comunicarse. La cosa salió, bueno, yo que casi nunca he entrado en este tipo de juegos y específicamente lo de vete a hablar con tal, solo he entrado 2 veces en mi vida, esta fue la segunda, llevaba muchos años, a lo mejor 10 años sin entrar en este juego, entré y ¿sabes cómo salió la cosa? Mal no, lo siguiente. Pues en la
conversación con este director de esta empresa, propietario de la empresa que yo tuve, yo le dije, asumo mi responsabilidad. Te prometo, te pido disculpas y te prometo que jamás volveré a hacer algo en lo que no creo. Como por ejemplo, ir de perro, ladrador, a por otra persona porque alguien que se siente víctima quiere que vaya yo para arreglar el entuerto. Cuando yo le dije a esta persona que deberíamos de ir los tres a hablar juntos, e incluso tenía un conflicto con otra persona, los cuatro a hablar juntos. Entonces, fíjate qué interesante. Fíjate cómo yo asumo mi responsabilidad cuando yo podría haberle dicho, te lo dije, ¿no? Te lo dije no es buen rollo. Volvemos a actuar desde la inmadurez. No es te lo dije, claro que te lo dije, pero yo, la parte que me toca de mi responsabilidad es, no te preocupes, tenemos todavía un contrato de 1 año donde yo voy a seguir trabajando con esta empresa, no volveré jamás a hacer algo en lo que no creo. Mi promesa, perdóname por haber hecho esto, por haberme traicionado a mí mismo y por lo tanto, si me traiciono a mí también te estoy traicionando a mi entorno por haber hecho algo en lo que no creo. Fíjate qué actitud más diferente podía haber tomado en una ocasión o en otra. Y de esto va la responsabilidad. Y de esto va el no infantilizar a los otros. Y por lo tanto, cuando yo estoy sentado en un puesto de trabajo, que el 99% hay muy pocos puestos de trabajo donde te machaques la salud porque no te quede otra. Muy pocos. La inmensa mayoría en la era digital son puestos de trabajo donde estás en una mesa con un ordenador. Y tú eres libre de levantarte de la mesa y hacer unos estiramientos que te han enseñado y que hay 20 tutoriales en YouTube. Y tú eres libre de levantar la vista cada poco para mirar un poco a lo lejos para no fastidiarte la vista. Tú eres libre de salir de trabajar y en vez de irte al sofá a ver la tele o el Netflix, irte a dar un paseo, o ir a correr, o ir al gimnasio, o ir a nadar. Tú eres libre de hacer todo eso, o eres libre de apuntarte a clases de yoga. Tú eres libre. Y no me digas que en 24 horas que tiene el día, estás 24 trabajando, o 19 trabajando y durmiendo 6, ¿no? O 5, o durmiendo, o 18 horas trabajando. No estás 18 horas trabajando. No estás ni 10 horas trabajando. Entonces tienes tiempo de sobra. Pero es más fácil llegar a casa, ponerse a comer mierda, tirarse en el sofá y decir, estoy burnout, estoy quemado, joder, qué mierda de empresa, mi jefe no me trata bien. Hay que crear una unidad de bienestar del empleado. Que vuelve a ser un salvador, ¿te acuerdas del triángulo que te decía? Salvador, la empresa, víctima, el empleado. Ya tenemos la tormenta perfecta. La dependencia perfecta, que es lo que está buscando la empresa. Por lo tanto, te he dado en este podcast algunas claves de motivación y de cómo creo que deberían de ser las relaciones, tanto en tu empresa con tu equipo, como con el cliente también, que podríamos hablar un rato largo de él, ¿no? Como, en fin, las relaciones dentro del mundo empresarial, de la empresa. Y cómo motivarnos. Acuérdate que hablamos de, para motivarnos, ser auténticos, ser creativos, meter la creatividad en las cosas que hagamos en el día a día en la empresa, sin miedo. El tercer principio es, haz lo que debas de hacer sin importar lo que los demás piensen, digan o hagan. El tercer principio de honest strategy, ¿no? Del movimiento. Entonces, haz eso desde tu autenticidad con un propósito de ayuda a los demás. Ya verás cómo el bienestar y la motivación empiezan a surgir. Por cierto, antes de cerrar el episodio, también creo que a veces hay que hacer cosas sin estar motivado, sencillamente porque tienes un hábito y no quieres romper el hábito. Yo puedo tener un hábito de ir al gimnasio todas las mañanas y digo, pues hoy no tengo ganas, pero como empiece un día que no tengo ganas y otro también, al final lo dejo. Entonces voy a ir sin ganas y resulta que cuando termino el gimnasio, joder, si ya estoy motivado para el resto del día. Qué curioso, a veces la motivación viene después. Primero viene lo voy a hacer porque lo tengo como un hábito y luego me motivo. En fin, aún así todo, mucha autenticidad, mucha creatividad, propósito centrado en los demás y autoliderazgo, que es de lo que hablaba antes cuando hablaba de esta evolución hacia el yo adulto de verdad y no adultos inmaduros, que es lo que tenemos. Estas son las claves del episodio de hoy. Espero que te sea muy útil e interesante tanto para ti como para tus equipos, la empresa en la que estés, para
el mundo del trabajo o el mundo personal también. Nos vemos en el siguiente, que también será muy interesante. Te he dejado algunos vídeos por ahí, te he ido mencionando que tienen mucha relación con este. Te invito a que los sigas viendo y, por supuesto, recuerda que vamos a hackear tú y yo al algoritmo. Es decir, vamos a enseñar a todas las redes, al YouTube, a las plataformas de podcast, a Google, a todos, que tú tienes el dominio de lo que quieres meter por tus ojos y por tus orejas. Es decir, la información que tú recibes. Entonces, dale a la campanita, dale a suscribirse. Si te suscribes, está bien. Si además le das a la campanita, te va a avisar cada vez que venga un vídeo nuevo de estos. Y comenta. ¿Todo esto qué sirve? Pues para tener tú el poder de que entra en tu mente, es decir, ser responsable, autoliderarte y además para pagar el tiempo y el esfuerzo que estamos invirtiendo en este canal de la comunidad de la tribu Honest Strategy. Nos vemos pronto, Inconformista. Hasta el siguiente. Chao.